Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 36. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman, solamente a quienes los aman a ustedes. ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien, solamente a quienes les hacen bien a ustedes. ¿Qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado, solo a aquellos de quienes piensan recibir algo. ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Palabra del Señor. Hermanos, en estas lecturas encontramos enseñanzas poderosas sobre la práctica de la fe y el amor hacia nuestros semejantes. Las palabras del apóstol Santiago y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Lucas nos desafían a vivir una fe auténtica y a amar a los demás de manera radical. En la carta de Santiago se nos presenta una enseñanza clara y práctica sobre cómo vivir una vida en obediencia a la voluntad de Dios y cómo ser verdaderos hacedores de su palabra. Hoy encontramos una llamada a la humildad y la prudencia en nuestras palabras y acciones. Como cristianos, debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. En un mundo lleno de ruido y opiniones, es importante que tomemos tiempo para escuchar atentamente a Dios y a los demás antes de responder. Además, se nos anima a controlar nuestra ira, no dejando que las emociones negativas nos dominen, sino permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras respuestas. Aquí se nos insta a vivir en obediencia a la palabra de Dios. No basta con escuchar la palabra y comprenderla intelectualmente, sino que debemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Nuestra fe se manifiesta en nuestras acciones y cómo vivimos diariamente. Como cristianos, debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, amando a nuestros prójimos,
mostrando compasión y buscando la justicia. La verdadera religión no se trata solo de rituales y observancias externas, sino de vivir una vida de amor y servicio a los demás. Somos llamados a cuidar de los más vulnerables en la sociedad, a ser compasivos y a compartir el amor de Cristo con aquellos que están pasando por dificultades. Además, se nos insta a mantenernos sin mancha del mundo, a no sucumbir a las tentaciones y a vivir una vida que refleje la santidad y la pureza de Dios. Hermanos, estas palabras nos desafían a examinar nuestras vidas y a evaluar si estamos viviendo de acuerdo con la enseñanza de Santiago. Somos prontos para escuchar y lentos para hablar. ¿Estamos siendo hacedores de la palabra de Dios, poniendo en práctica sus enseñanzas en nuestras vidas diarias? ¿Estamos guardándonos sin mancha del mundo? En nuestra sociedad actual, es fácil caer en la trampa de una fe superficial y egoísta. Podemos ser tentados a enfocarnos solo en nosotros mismos y en nuestras necesidades, olvidando el llamado de Dios a amar y servir a los demás. Pero el Señor nos recuerda que la verdadera religión es una cuestión del corazón y de la acción. No se trata de apariencias externas, sino de una transformación interior que se manifiesta en nuestras palabras y acciones. Esta lectura de hoy nos invita a que seamos verdaderos hacedores de la palabra de Dios. No nos contentemos con una fe pasiva y superficial, sino busquemos una relación íntima con nuestro Señor, permitiendo que su palabra transforme nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos capacite para escuchar atentamente, para vivir en obediencia y para amar y servir a los demás con humildad y compasión. En el pasaje bíblico del Evangelio de hoy, Jesús nos presenta un llamado radical a vivir según los principios del reino de Dios, desafiando las normas y expectativas del mundo. Estas palabras que el Evangelio nos menciona hoy pueden resultar difíciles de aceptar para muchos, ya que nuestro instinto natural es responder al mal con el mal. Pero Jesús nos muestra un camino diferente, un camino de amor incondicional y perdón. Amar a nuestros enemigos y hacer bien a aquellos que nos aborrecen es un desafío que solo puede ser superado a través del poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un llamado a romper el ciclo de odio y venganza que prevalece en el mundo y a responder con amor y compasión. No es fácil, pero Jesús nos asegura que es posible y que es la manera en que los hijos de Dios deben vivir. Tratar a los demás como queremos que se nos trate a nosotros es el principio conocido como la regla de oro y resume el llamado de Jesús a vivir una vida de amor y compasión. No debemos tratar a los demás de acuerdo a cómo nos tratan, sino que debemos tratarlos de la manera en que deseamos ser tratados. Es un llamado a la empatía y a ponerse en el lugar del otro, reconociendo su dignidad como seres humanos creados a imagen de Dios. Hoy también somos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a liberar el resentimiento y dejar de lado cualquier deseo de venganza. Al hacerlo, reflejamos la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial, quien nos ha perdonado abundantemente a nosotros. Vivir según estos principios puede parecer imposible desde una perspectiva humana, pero en Cristo somos capacitados para hacerlo. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de amor y perdón en la cruz, donde murió por nuestros pecados. Su Espíritu mora en nosotros, dándonos el poder y la capacidad de amar a nuestros enemigos, hacer bien a aquellos que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Al seguir las enseñanzas de Jesús, somos llamados a ser diferentes, a ser luces en medio de la oscuridad, a ser instrumentos de amor y gracia en un mundo necesitado. Nuestro amor por los demás debe reflejar el amor de Dios, sin discriminación ni exclusión. No debemos amar solo a aquellos que nos aman, sino a todos, incluso a aquellos que consideramos difíciles de amar. Además, Jesús nos recuerda que la misericordia implica compasión y comprensión hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. Significa mostrar bondad y preocupación por aquellos que están sufriendo, extendiendo una mano de ayuda y consuelo.
La misericordia es un reflejo del carácter de Dios, quien nos ha mostrado misericordia inmerecida a nosotros. Hermanos y hermanas, vivir según los principios del reino de Dios es un desafío diario. Requiere que entreguemos nuestras actitudes egoístas y permitamos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Nos llama a renunciar al deseo de venganza y a buscar la reconciliación. Nos desafía a ser luz en medio de la oscuridad, demostrando el amor y la compasión de Cristo a aquellos que nos rodean. La lectura de hoy nos recuerda la importancia de vivir una vida de amor, perdón y misericordia. Nos llama a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó incondicionalmente y nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir. Que el Espíritu Santo nos fortalezca y capacite para amar a nuestros enemigos, hacer el bien a aquellos que nos aborrecen y ser instrumentos de misericordia en este mundo necesitado. Estas lecturas nos desafían a ser auténticos discípulos de Cristo, a vivir nuestra fe de manera visible y a reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Nos invitan a ser hacedores de la palabra, llevando la enseñanza de Jesús a la práctica y siendo testigos vivos de su amor en el mundo. Que nuestra reflexión enriquezca nuestra relación con Dios y nos impulse a vivir de acuerdo con su voluntad. Oremos ahora juntos, elevando nuestras intenciones al Señor y abriendo nuestros corazones a su gracia y misericordia. Amado Dios, te damos gracias por la palabra viva y eficaz que nos has revelado en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos des la gracia de ser hacedores de la palabra, de poner en práctica tus enseñanzas en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a escuchar con atención, a hablar con sabiduría y a controlar nuestra ira para que podamos ser canales de tu paz y reconciliación. Padre, danos la fuerza para vivir nuestra fe de manera auténtica y visible. Que nuestra religión sea pura y sin mancha, manifestándose en el cuidado de los más necesitados y en mantenernos alejados de las influencias negativas del mundo. Permítenos ser testigos de tu amor y misericordia, mostrando compasión y bondad a todos los que encontramos. Señor Jesús, tu mandamiento supremo es amar. Ayúdanos a amar como tú amas, incluso a aquellos que nos hacen daño. Concede que podamos perdonar de corazón y practicar la misericordia hacia los demás. Que nuestro amor sea auténtico y desinteresado, reflejando tu amor redentor y transformador. Santo Espíritu, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y vivir las enseñanzas de Cristo. Guíanos en el camino de la humildad, la compasión y la comprensión hacia los demás. Ayúdanos a no juzgar, sino a ver a los demás con tus ojos de amor y a tratarlos con la dignidad que merecen como hijos e hijas de Dios. Padre, te presentamos nuestras intenciones y necesidades personales. Concédenos la gracia de confiar en tu providencia y encomendar nuestras vidas a tu amor y cuidado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.